Buenos días compañeros, nosotros somos el equipo número 2. Vamos a hablarles del tema desarrollo cognitivo durante los 2 primeros años de vida de la materia Desarrollo, Aprendizaje y Educación, impartida por el maestro Saúl Delgado Álvarez. Integrantes de este equipo: Saucedo Torres Irlanda Lisset, Almazán Castañeda Rosia Dilene y su servidora Morales Palacios Roselena. A continuación, el primer tema. La inteligencia sosomotora. Piaget desarrolló la inteligencia en los bebés, prácticamente lo llamó una inteligencia sensomotora, que está basada en la acción motriz, está basada en la representación mental y el lenguaje. La teoría de Piaget, la comprensión de su descripción de la inteligencia sensomotora, presenta más que nada a la adaptación a través de la asimilación, a la acomodación, a los esquemas, equilibración y al constructivismo. A continuación, en el cuadro 3.3 representa un resumen de los hitos y contenidos más destacados de la inteligencia sensomotora. Esto sería a la descripción de Piaget. En la descripción del Piaget, el bebé empieza su recorrido con un equipaje sencillo pero eficaz, unos cuantos reflejos innatos y una densidad. A continuación pasaremos al subtema 2, que se trata de la percepción y atención en el desarrollo temprano. En este subtema nos dice más que nada que Piaget dependía de lo que veía a simple vista y prácticamente eran las acciones motrices claras, que es recoger, alcanzar, arrastrar, buscar en situaciones cotidianas, que analizaron la conducta visual de los niños pequeños, que es una conducta que requiere para su estudio dispositivos más complejos y situaciones más sofisticadas que utilizadas por Piaget. El primer método sería observación de conductas perspectivas sencillas, que prácticamente se basó exclusivamente en las acciones motrices, ya que hay conductas perspectivas sencillas que son informativas, como por ejemplo registrar el tiempo de fijación. Se puede decir que cuánto tiempo pasa un bebé mirando a un determinado estímulo. El segundo método sería preferencias perspectivas. Se utilizan dos estímulos distintos. Por ejemplo, sería mirando un triángulo azul y a un lado un triángulo blanco. Si sensitivamente los bebés prefieren mirar o pasar más tiempo mirando el triángulo azul, parece claro que se siente menos atraído por el blanco que por otros colores. Se puede colocar al bebé ante una pantalla en la que hay dos objetos iguales, digamos dos caras humanas. Uno de ellos se puede utilizar equipamiento tecnológicamente más o menos sofisticado para registrar cosas tales como reacciones de sorpresa, seguimiento visual de objetos, cambios en la temperatura de la piel que se relacionan con alteraciones emocionales o actividad en el cerebro. El otro método sería las conductas operantes, que se utilizan conductas espontáneas en los bebés para que produzcan determinados efectos condicionados. El último método sería medidas electrofisiológicas. El siguiente subtema es 2.2, atención temprana y sus determinantes. Hemos visto indecentemente al señalar que prefieren mirar estímulos en un color vivo más que en estímulos blancos o grises, así como que prefieren el sonido de la voz humana frente a otros sonidos. Se habla por ello de atención cautiva para referirse al hecho de que el bebé se siente irremediablemente atraído por los estímulos que contienen los rasgos que más llamen su atención. El bebé no tiene que ir muy lejos para encontrar un objeto que contiene reunidos y para activamente compendiados todos estos rasgos que son más atractivos para él, ya que uno de ellos es el rostro humano. Mi nombre es Rosilena Almazán Castañeda y voy a presentarles los siguientes temas. Para comenzar, damos inicio con el tema número 3, el conocimiento de la realidad y los orígenes de la representación. Para desarrollar este tema, veremos 4 ámbitos concretos, los cuales se basan en investigaciones recientes. Número 1. Conservación de objetos. Este ámbito
se basa en las conductas de los niños, pero en especial en la conducta visual, en la cual utiliza un procedimiento conocido como habituación y deshabituación, el cual les explicaré más adelante. También se suele basar en las reacciones de sorpresa que un niño suele tener. Con esta ilustración les explicaré el procedimiento que anteriormente les mencioné como habituación y deshabituación. En el caso de la habituación nos dicen que se produce una disminución de la respuesta ante los estímulos aplicados. Aquí nos muestran en el ejemplo con la letra número A lo que es la habituación. Un ejemplo de esto puede ser como base una mesa en la cual se coloca sobre ella una pantalla, la cual se puede mover hacia los ambos lados, hacia atrás y hacia adelante. En la letra número B nos muestran una situación posible, donde se coloca una caja en la parte de atrás y dice que esta caja impide que la pantalla rote hacia atrás y de esta manera solo quedaría la parte delantera. En la letra número C nos muestra una situación imposible, donde dice que la caja ha sido quitada, pero debido a la ilustración B, el niño sigue creyendo que la caja sigue ahí, y él cree que aún está, con lo que la rotación pues no será posible, debido a que él presenta o sigue creyendo que de este lado ya no puede rotar. Esta es la ilustración número 2 y nos sigue dando ejemplo de lo que es la habituación y deshabituación. En la habituación ahora nos muestran una imagen y otra pantalla. La imagen nos dice que va a pasar de la parte de atrás, lo cual será cubierta y será mostrada al final. En la número B nos muestra nuevamente una situación posible, en la cual ya en esta pantalla nos muestra se podría decir que es como un espacio en la cual ya se puede observar, pero solo observamos el objeto grande y el pequeño ya no puede ser visto. En la número C nos muestra la situación imposible, que ahora se pasa el objeto por la parte de atrás, pero ya no se ve ni el pequeño ni el alto, debido a que esto desaparece. En esta situación de la deshabituación se observa una recuperación de la respuesta habitual y se produce por este efecto de otro estímulo, pero de mayor intensidad. Aquí nos muestran un ejemplo de cómo podemos manejar la mente de los niños. Más adelante seguiremos viendo ejemplos de esto para poder entenderlo de manera más detallada. Ilustración número 3 e ilustración número 4. En estas ilustraciones veremos lo que es la gravedad de apoyo y contacto y las situaciones posibles e imposibles. En el objeto número A, el objeto se apoya en los inferiores, lo cual puede ser una situación posible, pero el objeto número B superior queda suspendido en el aire, lo cual pues es una situación imposible. En la ilustración número 4 nos muestran en el objeto número A que es apoyado sobre la mesa, lo cual pues es una situación posible. Y en el B nos muestra cómo apenas roza la mesa, pero sigue manteniéndose suspendido, lo cual puede ser una situación imposible. Estas situaciones las veremos más adelante detalladamente, así que solo les muestro un ejemplo de cómo pueden ser. Ahora vamos con el ámbito número 2, propiedades físicas de los objetos. En este ámbito los niños
que han sido observados son de entre 4 y 6 meses, los cuales se desarrollan habilidades relacionadas con las nociones. Una de las nociones serían la de apoyo y la de contacto. En esta noción se basa en los dos últimos ejemplos vistos, en donde el niño no se sorprende si un objeto se coloca sobre otro y se queda en reposo, pero sí se va a sorprender cuando no es colocado sobre ningún soporte. Y de esta manera se queda suspendido en el aire, como habíamos visto en la imagen número 3. Otra noción es la de casualidad y ejemplo. De ello puede ser una bola sobre una mesa, la cual después de ser golpeada se mueve y el niño no se sorprende, pero sí se sorprenderá cuando es golpeada, pero se mueve segundos después del impacto. Por último, tenemos la noción de número. Un ejemplo de ello puede ser si un niño observa dos muñecas en un inicio y pasamos una pantalla frente a ellas, mientras que retiramos de una manera oculta una de las muñecas. El niño se sorprenderá cuando se retire la pantalla y solo mire una de ellas. Ámbito número 3. Imitación diferida. En este ámbito se observa a niños de 6 semanas. La imitación diferida se trata de la capacidad que tiene un niño a esa edad para imitar gestos de adultos, los cuales pudieron ser observados posiblemente días anteriores. Pero no solo imitan gestos, ya que en niños de 12 meses se observa la imitación de algo como ponerle una gorra a un muñeco o a uno de sus muñecos, y lo cual puede haber sido observado de su papá o de algún otro adulto. Por último, el ámbito número 4. Formación de categorías. En este ámbito se observan a niños de 3 a 6 meses con la capacidad de reconocer formas de objetos que no habían visto antes, pero que se relacionan a las que sí han observado anteriormente. Un ejemplo de esto puede ser que en casa a lo mejor han observado un rectángulo en la mesa del comedor y al salir en algún restaurante observan otra mesa, pero en forma de un cuadrado, y ellos reconocen la figura al ser distinta a la que han visto en casa. Tema número 4. Desarrollo de la memoria en los 2 primeros años. En bebés de 2 a 3 meses, la huella amnésica nos dice que se extiende a periodos de más de 2 semanas y en bebés de 6 meses se prolonga hasta más de 6 semanas, lo que muestra que desde pequeños los niños son capaces de registrar en su memoria algunos acontecimientos, pero también nos muestran lo frágil y breve que puede llegar a ser. Los bebés disponen de un repertorio cognitivo temprano, el cual de forma organizada contiene los elementos y las herramientas fundamentales de la inteligencia humana, como las habilidades iniciales de lo que es la comunicación y lo que es el lenguaje. Y con esto doy por terminada mi presentación, en la cual les presenté mis 2 temas, lo que fue el número 3 y el número 4. Sigamos con el siguiente tema y último, el quinto, que es un objeto de conocimientos muy especial, el yo. Bueno, aquí yo nos explica que no nacemos con una conciencia. Esta se va formando pronto durante un largo proceso y el consolidarse no es de una consolidación definitiva. Uno como cuidador adulto debe cuidar la evolución del bebé porque puede que su conciencia o razonamiento se vea afectada y no podría sobrevivir. Si su mente no es cuidada, quedará estancada o podría retroceder. Vygotsky se refirió a una conciencia primaria de una comunidad psíquica. El inicio del yo es pro nosotros, el que después es yo,
o tú gracias a la bipartición íntima. El proceso de desagregación o bipartición a las emociones es una parte importante. Quiere decir que va poco a poco desarrollándose durante nuestro crecimiento físico. Esto también va de la mano con afecto y cariño. Así el bebé aprende con el juego y así aplicará las sensaciones que va descubriendo, como el reír a base de cosquillas. Así tendrá un aprendizaje significativo en el periodo en que se manifiesta. Es de entre 4 y 10 meses. Las relaciones interpersonales se dan en el primer año. Empiezan a diferenciar las personas con las que conviven o a diferenciarse a sí mismo, que quiere decir que empieza a diferenciar ya sea a sus padres, a sus cuidadores, a sus nanas, a sus tías, a sus abuelas, ya sean familiares, ya sean las personas que trabajan en su casa o él mismo empieza a reconocerse entre 4 y 10 meses. El modelo de sí mismo, llamado autoconcepto, existen bebés que lo desarrollan a 15 meses de vida. Logran hacerlo, pero por lo regular o por lo común son a los 18 meses de edad. Esto quiere decir que el niño empieza a reconocer que hay una persona, por decir, aquí les puse una imagen. Esta imagen nos da una pauta, se podría decir. Aquí el niño está tocándolo. Entonces él empieza a ver que la persona que está reflejada o que está enfrente de él hace exactamente lo que él hace. Entonces uno como padre o cuidador tiene que aprovechar ese momento que nos da los pequeños para empezar a enseñarles qué es su mano, su cara, sus brazos. Empezamos a que él reconozca o aprenda sus partes de su cuerpo. Entre los 18 meses y 24 aparecen las manifestaciones conductuales. Esto es sus conductas, ya sea pacífica, ya sea agresiva, ya sea perezosa, se podría decir. El sentimiento de competencia también nace en ese momento a querer ser el mejor o querer sobresalir ante todos. La conciencia del acatamiento o violación de normas empieza uno como adulto a imponer reglas y entonces empiezan también los niños a poner también sus propias reglas de sí mismos. Bueno, aquí también les vengo a hablar de cuando llegamos al yo existencial, que los hace sentir diferentes a todos o también a un yo categorial, que eso es más que claro. El afianzamiento de las conciencias del yo es entre los 2 y 3 años de edad, que Guayón califica como los terribles 2 años, porque empieza la rebeldía y a querer imponerse. Así los niños empiezan a conquistar la noción del sí mismo, que quiere decir a autorreconocerse, al saber que así reconozcan el cómo es él dentro y por fuera. Y que dentro de su pequeño cuerpo hay un gran individuo, una gran personalidad. Quiere decir que hay un gran sujeto y su personalidad quiere salir al exterior, quiere ser él mismo. Empieza a verse su verdadera esencia del pequeño, si va a ser imponente, si va a ser rebelde o si va a ser tímido. Y todo ello no se lograría
si los adultos o padres no intentan interactuar o relacionarse afectivamente, porque si un niño, y ahí se da cuenta que si un niño es amoroso y alegre, quiere decir que en su hogar hay mucha armonía o mucho amor. Pero si vamos al otro lado de la moneda, que si el niño es muy hiperactivo, muy rebelde, sin llegar a, o llega a ser un poco mal hablado, se podría decir, quiere decir que en su seno familiar no hay adultos responsables y no le están enseñando las bases de la educación. ¿Por qué? Porque un niño cuando llega al preescolar, él ya sabe muchas cosas. ¿Por qué? Porque él empieza a reconocerse. El reconocerse es un gran avance. Y bueno, compañeros, esto sería todo. Muchas gracias. Esperemos que nos hayan entendido a mí y a mis compañeras y esperemos que la evaluación sea excelente para todos.